La educación nos define. Vivimos un mundo indudablemente acelerado, vertiginoso, lleno de circunstancias muy variables, cargadas de violencia y amenazas que empujan a enconcharnos, a reducirnos en nuestro propio interior. Y cuando nos movemos al exterior, donde millones de ojos y jueces nos califican entonces como si se tratase de un mecanismo de autodefensa, nos comportamos huraños, tímidos, recelosos o cualquier otra actitud que generalmente contrasta con la falta de educación. Y aunque gran parte del mundo no la tiene desde la relación con la vida, los latinos siempre estamos al frente en cuanto a mala educación se refiere. Hay naciones que siempre son emblemáticas desde adentro y para afuera en cuanto al peso que confieren a la educación en su relación con la vida. Y Japón, en cuanto a este tema, siempre da que hablar como un referente de la conducta ejemplar de sus ciudadanos en muchos aspectos, tanto dentro como fuera de su país. Por ejemplo, mientras aficionados de otras nacionalidades que llenan las graderías de cualquier estadio en apoyo a sus equipos dejan los lugares que ocuparon atestados de cualquier tipo de chanchada, los japoneses no es que no ensucian, como no hacerlo en medio de la euforia, y todo lo que representa el fútbol o el béisbol, sino que finalizado el juego se quedan de último para limpiar lo que ensuciaron ellos y los otros y llevarse la basura a ponerla donde corresponde. Y lo mismo hacen, pero en un camerino, los jugadores japoneses hasta que los dejan como zapatos de charol, relucientes, impecables, así como viven en sus ciudades y hogares. Pasa que la educación, amigos, describe a las personas destacadas por un comportamiento integral, reflejado en su actitud, en su proceder y en los comentarios que hacen y cómo los hacen. Y esto no tiene nada que ver con lo que se aprende en la escuela, pero sí con nuestra existencia como ser humano. Porque como si se tratase de una esponja, recogemos mucho del mundo que habitamos y créanme que esa educación es mucho más importante que cualquier otra área, porque es la base fundamental para alcanzar sitiales que son la plataforma de todo crecimiento. La educación y los buenos modales son un espejo de nuestro patrimonio interior, de nuestros valores como persona, y no de nuestra apariencia y bienes materiales. Yo conozco a gente que se ufana de tener diplomas, trofeos, placas, pergaminos y medallas colgadas en sus paredes y las exhiben, lógicamente con mucho orgullo. Y tienen tantos reconocimientos que si después de haber estado colgados los quitan, se les cae la casa. Porque de tanto que clavaron para ponerlos, las debilitaron. ¿Y saben qué? A pesar de toda esa galería de preseas, pudieron ser bien merecidas. Ninguna de ellas fue capaz de hacerlos gentes o ser una persona educada y menos un ser humano. Esos mismos individuos que se vanaglorian por ser reconocidos, porque los conceptúan como grandes cerebros en el campo intelectual o cualquier otro, empujados por las conquistas colgadas en las paredes de sus casas, salen a sus actividades y a sus actos protocolarios impecablemente vestidos, de saco y corbata, bien olorosos, muy sonrientes y hasta caminando raro para que los perciban de una manera que en realidad nada tiene que ver con lo que realmente son. Para estos tipos hay un refrán que reza: candil de la calle y oscuridad de su casa, porque son como esos sepulcros blanqueados, nítidos por fuera pero podridos por dentro. En nuestras familias, en la empresa, entre los compañeros de trabajo, en la iglesia, en todas partes vemos a individuos que calzan bien con esta descripción. Y cuando uno los llega a conocer
como lo que verdaderamente son, porque lo constatamos, porque en los círculos más estrechos de convivencia salieron del closet para mostrar su verdadero rostro, la impresión que queda es la de un total desencanto, porque nos topamos con un hipócrita, con un farsante, cuya supuesta educación era una gran mentira, y es cuando pasan a habitar el mundo de los ordinarios. La educación no puede ser impostada, porque está más allá del nivel económico o de la posición social de una persona. Esta puede tener un hábitat muy favorable, puede tener muchas posibilidades en el entorno donde se desenvuelve, para que lo observen como alguien con buenos modales y con mucha educación. Pero no es eso lo que te hace educado, porque serlo es una imagen, sino, además de eso, una actitud. La apariencia, la ropa costosa, la ostentación de lujos y comodidades, nada tienen que ver con lo educado si se actúa de modo incorrecto, sin ética ni principios, sin consideración ni respeto por los demás. La persona educada no es la refinada que solamente sabe cómo utilizar varios cubiertos y copas en una mesa protocolar, sino la que se comporta en forma decente en todo momento, frente a cualquiera, en cualquier lugar y ante quien sea que tenga por delante. Es alguien que sabe sonreír, respetar, saludar, escuchar, controlar sus palabras y sus emociones en toda situación sin herir a los demás. Alguien educado cuida sus palabras, pues sabe que una vez disparadas no tienen retorno. Las palabras pueden consolar, agradar, contener, dar alegría, contagiar, entusiasmo, pero también son armas filosas que pueden hacer mucho daño una vez pronunciadas. Y una vez pronunciadas, la equivalencia es la de un cristal quebrado. Un ser humano educado lo es en todo momento, ya que se puede ser educado o no se puede ser educado según la conveniencia o solo según el entorno o el momento, si es que deseamos trasladar mucho de eso a la sociedad. Ser educado, amigos, es una responsabilidad frente a los demás, ya que sirve de ejemplo para que otros te observen. Y de ahí aquella máxima de vida: compórtate en tu casa como si estuvieses en un palacio, para que cuando te encuentres en un palacio puedas comportarte como en tu casa. Nuestra sociedad crecería más si todos los días nos propusiéramos ser más educados. Es importantísimo el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y todo lo que tenga que ver con lo que nos prepara para la vida. Pero la principal esencia de la educación está en el hogar. Está en el lugar específico donde vivimos, donde crecemos, donde está la relación directa con nuestros padres o nuestros tutores. Eso es lo que nos prepara conscientemente para todo lo que nos viene, si lo que deseamos es el éxito personal y también el éxito de los demás. Porque algo que debemos aprender también como una regla básica de educación es que si los demás están bien en lo personal, tendré más garantía yo de estarlo también, y con estabilidad sostenida, porque la educación tiene al final un efecto dominó que se traduce en prosperidad para todos los que puedan hacer de ella un sistema. La mala educación se debe en realidad a la falta de respeto y civismo, que no solo los niños y adolescentes la padecen, sino también nosotros, los adultos, los viejos, que sudamos malos modales y comportamientos poco éticos. La mala educación y la falta de modales no tiene edad, no es cuestión de niños ni adolescentes, transitando por esa etapa a menudo reaccionaria y problemática. En nuestro día a día podemos ver reacciones inapropiadas y comportamientos poco éticos en personas con experiencia, en hombres y mujeres con sus malos hábitos. Hacen muy complicada la vida de todos.
Hablo de profesionales de la fe, por ejemplo, que te bendicen el odio y te lanzan a la muerte, de empresarios que destruyen la economía, de políticos que actúan como terroristas, de estudiantes que son delincuentes, de perseguidos políticos que son asesinos de mujeres, de libertadores que torturaban en los tranques, de nicas que venden a su patria, de nacionales que piden sanciones contra el pueblo, de periodistas que son pregoneros de la fatalidad y de oposicionistas que no se soportan ni entre ellos mismos y que quieren hundir al país junto con ellos solo porque no son ellos los que gobiernan. Cuando la mala educación se toma en nuestros escenarios sociales, laborales, políticos y hasta culturales, siempre terminamos preguntando por qué sucede, por qué ocurre. Y entonces decimos, es la educación en los centros escolares la deficitaria. Pero para rematar, acentuamos que es la educación pública, cuando la verdad es que las criaturitas estas de los colegios privados de alto tupé son los peores de toda la comunidad educativa, porque generalmente ahí están los hijitos de papi, los consentidos, que arman cualquier escándalo en cualquier lugar, por cualquier bochinche, en cualquier parte. Y si acaso le quitan la llave del carro por un día, por portarse mal, por Dios, es muchísimo, eso es una tortura. Sobre el tema, uno puede sobreabundar en el enfoque, porque hay tanta mala educación en nuestro entorno que las buenas gentes pueden ser hasta mal percibidas tratando de ser educadas, porque la buena educación es una especie en extinción. Por ejemplo, la cortesía es tan escasa y tan poco frecuente que algunos ignorantes llegan a creer que es coqueteo. Vemos a un anciano que atraviesa la calle arrastrando los pies y lo insultamos, porque por no poder él ir más rápido, nos hace llegar tarde al bacanal que vamos. Llegamos al centro de trabajo y no somos dignos ni de decir buenos días, que no cuesta nada. Vas en el bus y no le das asiento a la embarazada. Llegas a la iglesia a ver y criticar a fulano o sutano y te duermes y roncas a la hora del sermón o la prédica. ¿Prestas dinero? ¡Ah, no pagas! ¿Ensuciaste? ¿No limpiaste? ¿Encendiste? ¡Apagá! ¿Quieres que te vean con un don de bondad? Entonces sé bondadoso, no actúes serlo. Estás en una cena familiar o en una reunión conversando con alguien, deja en paz el jodido celular. ¿Quieres que te atiendan bien? Sabe pedir bien las cosas. Y de igual manera, aquel que está para atender a la gente, que lo haga con amabilidad. No hables con la boca llena. Te comprometiste con algo o alguien cumplí. Te hicieron un favor, agradece. Al final, la máxima de la buena educación la encontrarás cuando respetes, porque entonces serás respetado. Y si te faltan al respeto, ignóralos, porque lo peor que puedes hacer es descender al nivel involutivo del necio. Cuando entendamos eso y lo apliquemos todos, terminaremos comprendiendo cómo es que países pequeños se convirtieron en naciones desarrolladas, económicamente sólidas, en superpotencias. Vean esta realidad. Hay naciones que son mucho más pequeñas que nuestra tierra bendita, nuestra amada Nicaragua, y no tienen ni siquiera el 1% de nuestras riquezas naturales, y son inmensamente grandes en sus políticas de beneficios sociales para sus ciudadanos. Lo lograron siendo educados, siendo humildes, siendo fundamentalmente gentes. Desde la historia más antigua de nuestro país, a pesar de haber sido desmembrados territorialmente cada vez y cuando nuestra mala educación nos dividió y nos empujó a reyertas estériles, siempre el pueblo quiso habitar y construir una patria grande. Pero desgraciadamente, la pésima educación de los apellidos de abolengo se impuso para amargarnos el presente y las proyecciones de futuro.
No vayamos tan lejos. Observemos que fueron los apellidos rimbombantes y no los Pérez, ni los López, ni los Flores, los que en el 2018 se coludieron para desbaratar un país que caminaba bonito, que ofrecía mucho y generaba esperanzas en el ciudadano y el campesino, que por primera vez se miraba incluido como protagonista. Por supuesto que no estoy planteando aquí lucha de clases por asuntos de abolengo o de condición económica, sino que lo que expreso a propósito de la educación es que a los que más les hace falta es a los que más tienen. A los supuestos cerebritos que por estudiar, dicen ellos, en Yale, en Harvard, aunque algunos vieron hacer sus títulos en la Cero, como el mentiroso de Félix Maradiaga, y se las dan de las o los super ladies and gentlemen, cuando en realidad sus actos los descubren como los más ordinarios bagatelas que uno puede imaginar. Aquí sabemos de qué hablamos. Porque cuando eres hijo o hija de papi, no hay educación en el hogar, porque todo está centrado en la comodidad, en el consumo y en el lujo. No hay educación en la escuela, donde llegan a presumir lo que tienen. Ni hay educación social, porque no pasan de ser élites donde las amistades se construyen en función de castas y apellidos. Y es ahí cuando nace la irresponsabilidad de creer que por tenerlo todo, entonces hace falta el poder. Que eso es lo que llevó a unos cuantos que piensan y hablan en inglés a destruir al país poniéndose al servicio vulgarmente del imperio. Nicaragua y su pueblo interrelacionadamente nos estamos educando a base de interpretar nuestra historia y de leer con el lente de la dignidad. Todos los días tomamos lecciones de lo que con esfuerzo construimos, porque hacer, tener propósito, fijarnos metas, transferir esperanzas y sembrar valores es educarnos para ser verdaderamente grandes y libres. Que Dios bendiga a Nicaragua.